Vamos a la palabra del Señor en Evangelio según Mateo, capítulo 4. Usted lo tiene, vaya poniéndose en pie, por favor. Reverenciamos así la palabra del Señor. Gracias. No. Pon la otra. Sí, bueno. Mateo capítulo 4, versículo 17 al 25. ¿Serían tan amables? La iglesia se pone de pie, por favor, mientras leemos la palabra. La palabra del Señor dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Leamos juntos lo que sigue. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Amén. Oremos juntos, hermanos. Padre, en el nombre precioso de Jesús, te damos gracias, Señor, en esta noche por el poder de tu palabra. Tu palabra es perfecta, que convierte el alma, Señor. Tu palabra es fiel, que hace sabio al sencillo. Pedimos hoy una revelación más fuerte, más profunda de tu palabra. Queremos entender la dinámica del reino de Dios. Espíritu Santo, pedimos tu asistencia, pedimos tu ayuda, porque sin ti nada podemos hacer. Nuestro Señor Jesús dijo que tú nos guiarías a toda la verdad. Te pedimos en esta noche, desciende poderosamente en medio de tu iglesia, trae revelación fresca de la palabra. Queremos ser alimentados hoy con tu palabra, Señor. Queremos desear como niños recién nacidos esta leche espiritual, no adulterada, para poder ya crecer para salvación. En el nombre poderoso de Jesucristo, yo acepto tu palabra en esta tarde. Yo me someto a tu palabra en esta tarde, en el nombre de Jesús de Nazaret. Ruego, Espíritu Santo, que tú seas el que tomes el control de mi vida en este momento, para que hables a cada corazón y a cada vida, en el nombre de Jesús. Que en todas las cosas el nombre del Señor Jesús sea glorificado. Te damos gloria, honra y alabanza en esta tarde, en el nombre de Jesús. La iglesia dice: amén. Pueden sentarse, hermanos. Gracias. Bendito sea el Señor. Qué bendición, qué oportunidad nos da el Señor al permitir compartir la palabra con esta amada y preciosa iglesia. Quiero agradecer al grupo de la alabanza por esa administración tan bonita, porque ciertamente, yo no sé usted, pero yo pude sentir la presencia del Señor en este lugar, en esta noche. Y es que Dios desciende cuando hay un corazón que demanda de Él, que quiere ser tocado, que necesita, y Él se hace presente. Aprendamos a aprovechar esos momentos maravillosos de alabanza y adoración, amados hermanos, porque
eso puede marcar grandemente la diferencia en nuestras vidas en el día que estemos aquí, ¿ok? Muy bien, quiero hablar en esta noche acerca de la dinámica del reino de Dios. Y hay unos versículos muy claves que queremos mirar en esta porción. Y vemos que el Señor Jesucristo para nada vino a esta tierra y se quedó estático en un lugar, sino que miramos cómo después que fue bautizado, pues da a luz su ministerio y empieza de una manera muy fuerte. En Mateo capítulo 4, versículo 17 leemos que dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Hoy a lo mejor usted la recibe la palabra y no hay ningún problema, pero en aquel tiempo esta palabra se constituyó ofensa para muchos de los que la escuchaban, porque muchos de los que la escuchaban eran judíos, eran fariseos, y esta palabra arrepentirse era un llamamiento a cambiar su manera de pensar y de vivir. Y para muchos de los fariseos de ese tiempo, ellos creían que ellos estaban bien, ellos creían que ellos estaban pensando correctamente, ellos creían que ellos estaban en el camino correcto y haciendo lo que era correcto. Amén. Sí. Muy bien. Y cuando el Señor Jesús principia su ministerio, esta es su declaración: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Cambien su manera de pensar, cambien su manera de vivir, alíñense a la voluntad de Dios. Luego pasamos al versículo 23 y vemos a Jesús en esta maravillosa dinámica, y dice la escritura, léalo mirando conmigo ahí la palabra: y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Yo quiero que entiendas en esta noche, en esta tarde, que el enfoque de Jesús acerca del reino de Dios. Muchos de nosotros tenemos un enfoque diferente al que tiene nuestro Señor Jesucristo cuando habla del reino de Dios. En primer lugar, el reino de Dios vino manifestado en la persona de Cristo. El reino de Dios no es una religión. El reino de Dios vino manifestado en la persona de Cristo. Y para el Señor Jesús hay tres cositas que quiero enseñarle en esta noche. Número uno, para el Señor Jesús el reino de Dios está en una dimensión espiritual y se manifiesta en lo natural. El pueblo de aquel tiempo esperaba un libertador, esperaba un conquistador para que lo liberara del yugo del imperio romano, y esperaba cambios en lo natural, pero no entendieron que Jesucristo venía para producir cambios primeramente en lo espiritual, porque Jesús vino para transformar el corazón del hombre. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? Sea cual sea la situación física, no importa, porque cuando Jesús viene a un corazón, Él cambia todo desde adentro hacia afuera. ¿Me puede entender? El segundo lugar, tenemos que entender hoy que el reino de Dios tiene leyes, diga conmigo leyes, y también tiene valores, diga conmigo valores. Las leyes del reino de Dios y los valores del reino de Dios pues determinan la cultura del reino de Dios. Tú y yo vivimos en el reino de Dios. Tú y yo no vivimos en el reino de las tinieblas, al cual está sometido el mundo que no tiene a Dios. Y si tú y yo vivimos en el reino de Dios, pues tenemos que aprender a vivir sujeto a los valores del reino de Dios. ¿No escuché amén? ¿No les gusta? Y es cierto, hay un conflicto, porque al nacer de nuevo
Nuestra carne quiere vivir conforme a las corrientes y valores del mundo, del cual venimos, y nuestro espíritu quiere someterse a la voluntad de Dios. Hay una lucha dentro de nosotros, ¿verdad? Pero dijo el apóstol Pablo que mientras el hombre exterior se iba desgastando de día en día, el hombre interior era renovado. Amén. Así que, te guste o no, tú y yo hemos sido llamados a vivir sometidos bajo las leyes y los valores del reino de Dios. No puedes vivir en un reino si no te sometes a las leyes y valores establecidos por su rey. No es posible. Adán y Eva desobedecieron la ley del reino y fueron expulsados, ¿sí o no? ¿No les gusta? Simón, ¿no les gusta, pastor Simón? ¿Usted quiere conocer cuáles son los valores del reino de Dios? Debe de leer detenidamente en oración con un espíritu enseñable Mateo capítulo 5, Mateo capítulo 6, Mateo capítulo 7. Este año, allá en Cuba, en obediencia a la palabra que el Señor dio a nuestro pastor, el pastor Jacobo, si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué habría de hacer el justo? Precisamente estamos enseñando los valores del reino de Dios, porque es necesario crear un fundamento sólido en cada creyente, de manera que cuando vengan las pruebas, las situaciones, las dificultades, ellos estén bien establecidos en Cristo Jesús. Y es el deseo de nuestro corazón que podamos entender que a menos que estemos cimentados en los valores del reino de Dios, podemos ser barridos por cualquier viento de doctrina, por cualquier estratagema, ser engañados fácilmente por las corrientes de este mundo, amados hermanos. Por eso es muy importante ser establecidos en los valores del reino de Dios. ¿Dónde están esos valores? Mateo capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7. Amén. Y número 3, la perspectiva de Jesús del reino es que tiene que ser establecido, pero también tiene que ser expandido. El reino de Dios no solamente tiene que ser establecido en tu corazón, en mi corazón, sino también que tiene que ser expandido a aquellos que no tienen a Jesucristo. Amén. Muy bien. Vamos a ver esta palabra, la dinámica del reino de Dios a través de Jesucristo. Cuando hablo de dinámica, ¿a qué me estoy refiriendo? Los que quieran anotar, tiene que ver con no permanecer estáticos, por no creer que el nivel espiritual que tenemos ya es ese nivel en el cual tenemos que quedarnos. Tiene que ver con no estar conforme con el estado actual en que vivimos y en que nos desenvolvemos. La palabra dinámica, cuando hablo de ella, me refiero a no permanecer en la misma condición espiritual, porque el llamamiento de Dios para los creyentes es avanzar. Diga conmigo, avanzar, ¿verdad? Avanzar a nuevas dimensiones de la relación con el Señor. La palabra de Dios establece: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria como por el Espíritu del Señor. Así que esto sugiere una dinámica, esto sugiere un desarrollo de una buena relación con Dios. Para nada esto sugiere que tú te quedes ahí en un mismo lugar de tu estado espiritual, que tú te quedes ahí en un mismo lugar aceptando tu condición y así te mueras. Cuando hablo de dinámica, hablo de desafiar el status quo, el esquema, lo que ha estado establecido, ¿verdad? Cuando hablo de dinámica, hablo de salir de nuestra zona de comodidad y de confort. Es entender que Dios nos está llamando para avanzar, que Dios nos está llamando para crecer, que Dios nos está llamando para conquistar la tierra que nos ha dado por herencia. Muchos se conforman con su estado actual, aceptar a Cristo, venir a la iglesia, venir al grupo familiar, venir a la zona,
muchos van y vienen, pero no entienden